Bueno, a esta altura todos ya vieron los videos de Machine Learning, vieron los videos de redes. Para hacer un pequeño repaso, nosotros estructuramos toda la parte de Machine Learning. Hay una introducción práctica, hay una introducción a lo que es la teoría de Machine Learning, y después vamos a ir cubriendo los distintos modelos, en donde las dos grandes familias de modelos que vamos a cubrir son los que más se usan hoy en día, que son, por un lado, las redes neuronales, que es esto, y por otro lado, todos los modelos basados en árboles, como ser Random Forest, XGBoost, LightGBM, CatBoost y demás, que eso va a tocar la clase que viene, ¿no? Si no estoy diciendo cosas equivocadas. Entonces, a esta altura ustedes ya vieron toda la parte teórica, vieron la parte, tanto la introducción tradicional que se hace, como la teoría un poquito más dura de Machine Learning que tenemos ahí en una serie de videos. Y ahora empezamos a ver distintos modelos de Machine Learning, así que esta primera rama de modelos son los que están basados en redes neuronales. Bien, ¿cuál es la idea de un modelo? La idea de un modelo es hacer predicciones, ¿sí? Estamos trabajando acá con modelos supervisados, así que suponemos que tenemos datos etiquetados con algo que queremos predecir. Ese algo que queremos predecir puede ser un número, puede ser una clase, ¿sí? Cuando son dos clases tenemos clasificación binaria. Cuando son n clases tenemos clasificación multiclase, y cuando tenemos un número que no está acotado es una regresión. El primer modelo de este estilo que vamos a ver es la regresión lineal. Este es un modelo muy simple que ya la mayoría conoce de materias de matemática, de probabilidad y estadística, en donde lo que tratamos de hacer es ajustar con una línea a un conjunto de datos en n dimensiones, ¿sí? Bueno, una línea si es en 2 dimensiones, y si no, un hiperplano en más dimensiones, el que mejor ajuste para aproximar a los puntos cuyo valor conocemos, ¿no? Entonces, para la regresión lineal, la hipótesis nuestra es que podemos hacer una predicción simplemente multiplicando al vector de los datos por un vector θ, que son los parámetros que el algoritmo de Machine Learning tiene que aprender, ¿sí? En este caso, lo que hay que aprender son los coeficientes estos del vector θ. ¿Cómo saber si una regresión es buena? Bueno, calculamos alguna de las métricas. Por ejemplo, si es una regresión, el error cuadrático medio. Si es una clasificación, hay muchas métricas que se pueden usar. AUC, se puede usar accuracy, se puede usar precisión, recall, varias métricas distintas para distintos problemas de clasificación. En general hay muchos métodos para resolver regresiones lineales. El método Machine Learningístico es el descenso de gradiente, en donde lo que hacemos es tener una función costo, a esa función costo calcular el gradiente y movernos en la dirección del gradiente, un pequeño incremento para no pasarnos, para no correr el riesgo de oscilar, y eso es lo que se llama gradient descent o descenso de gradiente, ¿sí? Esta es la técnica que se usa para la optimización de la mayoría de los modelos basados en redes neuronales. Entonces, lo que tenemos acá es simplemente cómo el problema consiste en encontrar los parámetros que mejor ajustan a un set de datos que tenemos, y la forma de encontrar esos parámetros es resolviendo el problema de optimización, en donde una de las formas de resolver el problema de optimización es gradient descent. El objetivo de ¿cuál es la función costo en la regresión lineal? Es muy simple, es la diferencia de cuadrados entre las predicciones, y ese h de θ es lo que predecimos para cada uno de los puntos de nuestro set de datos. El i sub i es el valor real, el valor que queremos predecir. Entonces acá lo que estamos calculando como costo es el error cuadrático medio, ¿sí? Fíjense que es la sumatoria de todos los errores. Para optimizar esto, simplemente hay que hacer partir de un vector, por ejemplo un vector al azar, y luego ir actualizándolo de acuerdo al gradiente con un cierto factor de aprendizaje, que en este caso se llama gamma. El learning rate también es el nombre de conocerlo. El learning rate de redes neuronales es importante porque ¿qué pasa en general? Cuando tenemos un learning rate muy grande, corremos el riesgo de que nuestro algoritmo oscile y no pueda aprender, ¿sí? Si no logramos, si vemos que no logramos ir mejorando el error,
Puede ser un error muy común tener un learning rate muy grande, y si el learning rate es muy chico, puede ser que tardemos demasiado en la convergencia, ¿no? Que necesitemos demasiados epochs o demasiados pasos para que nuestro algoritmo llegue a un resultado óptimo. Entonces, tunear ese learning rate es importante. Es una de las cosas que en general se puede escapar entre las cosas que revisamos. Esta es una forma de representar una regresión lineal como un grafo que nos sirve porque nos aproxima a lo que va a ser una red neuronal. Los x1, xn son los valores del vector de n dimensiones, que es dato, ¿sí? Nuestro set de datos está formado por datos en n dimensiones y un label, que puede ser o la clase o un número que queremos predecir. Entonces una regresión lineal simplemente es calcular tita 1 por x1 más tita 2 por x2 más tita 3 por x3 más puntos suspensivos tita n por xn. Y de ese resultado, ¿sí? a esa combinación lineal del vector de entrada y tita, después hay que convertirlo de alguna forma en el resultado final, ¿sí? Que en el caso de una regresión lineal es simplemente hacer la sumatoria de todo eso y no hacer nada más. Bueno, esa es una regresión lineal, eso ya lo conocían, me imagino, no he dicho nada nuevo, así que la pasamos rápido. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre una regresión lineal, si no, seguimos. Vamos nomás. Nuestro segundo modelo es el clásico perceptrón. Este hay que tener cuidado, pues este es medio delicadillo, el modelo. Parece simple, es simple, de hecho, pero si uno lo subestima, te puede morder. Es un algoritmo bastante viejo, que tiene dos propósitos. Uno es que en algunas versiones un poco más modernosas se puede usar hoy en día, en algunos casos particulares. Y el otro es que sirve como base para entender lo que es una red neuronal. Entonces, está bueno conocerlo, tanto desde el punto de vista histórico como desde la aplicación, como fundamento también de lo que son las redes neuronales, ¿sí? Como dice ahí, la transparencia, la gran ventaja que tiene hoy en día es que es uno de los pocos algoritmos de Machine Learning que puede funcionar online. Que funciona online quiere decir que a medida que los datos van apareciendo, el algoritmo puede tanto hacer predicciones como ir reentrenándose al mismo tiempo. Tiene convergencia asegurada, ahora vamos a ver cuándo está asegurada la convergencia, no siempre, y fundamentalmente es simpático, que es una de las características del algoritmo. En Perceptron, el clásico Perceptron usa como función de activación la función signo. Entonces nosotros multiplicamos el vector tita por el vector x, y si es mayor o igual a 0, nuestra predicción va a ser 1, y si no, si es menor que 0, es decir, si el resultado es negativo, vamos a predecir 0. Entonces, por definición, esto en general es un algoritmo de clasificación binario, ¿sí? Puede predecir una clase o la otra. En este caso le llamamos 1 y 0, pero puede ser 1 y menos 1, A y B, lo que sea, ¿sí? Y la forma en que discrimina entre una clase u otra, que siempre son dos, es mediante el signo del resultado de multiplicar el vector tita por el input x. ¿Cómo se entrena Perceptron? En la versión clásica se entrena simplemente sumando o restando el punto en el cual se equivocó al vector con el cual empezó, ¿sí? O sea, el vector de parámetros tita tiene n dimensiones igual que los puntos. Entonces, si yo hago tita por x2, supongamos, a eso le calculo, me fijo si el signo es positivo o negativo. Si lo clasifiqué bien, no hago nada, me quedo con los titas tal cual están. Y si lo clasifiqué mal, sumo o resto ese x de tita según cuál sea la clase a la cual pertenece el vector, ¿sí? Por eso las clases en general en Perceptron se llaman 1 y menos 1, porque si las clases son 1 y menos 1, cada uno de los i sub i vale o 1 o menos 1, entonces directamente multiplicando i sub i por el vector y sumándolo a tita, tenemos la regla de actualización de Perceptron. Acá en la transparencia está agregado un factor de aprendizaje gamma que en la versión default de Perceptron es 1, ¿sí? No hace falta.
La convergencia de perceptrón no depende del factor de aprendizaje. Lo que sí es cierto es que aprende más rápido si agregamos un factor de aprendizaje un poco más chico que 1, en general. 1 suele ser medio violento, funciona igual, pero a veces requiere más pasos para aprender. Bueno, perceptrón, ¿qué va a ir haciendo? Va a ir haciendo eso. Cada vez que se equivoca, va a ir corrigiendo hasta que haga una pasada por todos los datos de entrenamiento y no tenga ningún error. Esto es importante porque la convergencia de perceptrón está solo asegurada si las dos clases son linealmente separables. Si las clases no son linealmente separables, perceptrón no va a terminar eventualmente nunca, salvo que le pongamos alguna regla del estilo, bueno, cuando la cantidad de errores es menor que tal, detenerse, o después de tantas iteraciones, detenerse. Si las clases son linealmente separables, esto siempre encuentra una separación lineal. Y es importante prestar atención a lo que dije una separación lineal, porque hay infinitas separaciones lineales entre dos clases que son linealmente separables. ¿Cuál encuentra perceptrón? Una cualquiera, que no necesariamente es la mejor ni nada por el estilo, ¿sí? Va a encontrar alguno de los hiperplanos que nos permiten separar las clases. Bien, ¿alguna preguntita sobre nuestro legendario amigo perceptrón? Yo tengo una pregunta, pero de lo anterior. Dale. La diapositiva 9, hay una ecuación que no sé si hay algo que no entiendo. ¿Cuál será la diapositiva? La del error. Esa, ¿Esta? ¿es un Sí. medio? ¿Por qué? Ah, está buena tu pregunta. Puedo usar la frase más usada por los matemáticos, por conveniencia. Porque cuando vos derivás esto, baja el 2 y con el 1 medio se te anula. Entonces te queda el gradiente súper simpático. Ah, ok. En definitiva, Gracias. Si vos tenés una función costo, podés multiplicarlo, dividirlo por lo que quieras y no cambia, digamos, porque lo único que te importa es cuándo es más o menos, ¿no? Entonces, por conveniencia se pone ese 1 medio para que cuando derivas y calculas el gradiente te quede más simpático. Ok. Fíjate que acá ya desapareció, ¿ves? Acá en la optimización, en el gradiente no hay ni un 2 ni nada por el estilo, que no hace falta. Como dicen los matemáticos, por conveniencia. Bueno, nuestro tercer modelo es la super famosa regresión logística o logistic regression. Con este modelo en general, este modelo sirve para dos cosas. El primer motivo para el que sirve es para hacer cursos de Machine Learning. Está lleno de cursos de Machine Learning que gran parte del tiempo se la pasan explicando la regresión logística. Hay que dejar de usar regresión logística por lo menos 2 años, porque hay un abuso de esto terrible y la única explicación que yo encuentro de esto es que la gente hace los cursos, le resulta un modelo fácil de entender, entonces después va y lo usa. Lo cierto es que es un modelo muy particular que solo sirve en casos muy específicos. Puede funcionar muy bien, pero hay un universo muy pequeñito de casos en los cuales este modelo funciona bien y en todo el resto del universo en general funciona bastante mal. Lamentablemente se usa bastante indiscriminadamente y las cosas no suelen funcionar bien. ¿Cuándo funciona bien esto? Cuando respetamos la presunción más importante que tiene este método, que es que uno no tiene columnas o variables suficientes para hacer una buena predicción. El fundamento básico detrás de Logistic Regression es no tengo la cantidad de columnas necesarias como para poder hacer una buena predicción. No tengo suficientes. Entonces tengo que hacer algo. ¿Sí? Tengo, no sé, 4 columnas, 10, 20, cosas por el estilo. Es un modelo entonces que puede tener sentido y puede funcionar bien y podría ganarle a otros modelos cuando tenemos muchos datos en pocas dimensiones. ¿Sí? De nuevo, muchos datos en pocas dimensiones. Si no tenemos muchos datos o no tenemos pocas dimensiones, es muy extraño que este modelo funcione bien y no deberíamos usarlo.
O sea, solamente en casos muy particulares, donde decimos que es raro este set de datos, tenemos 20 millones de registros y 4 columnas, en esos casos muy particulares tiene sentido probarlo, y probarlo nada más, ¿no? Darle una oportunidad, porque es bastante frecuente que otros modelos funcionen mejor. Entonces yo realmente lo usaría únicamente en esos casos en los que podría llegar a ganarle alguna otra cosa. Si no, en general es un modelo bastante pobre. Bien. ¿Qué es esto? Regresión logística es logística, ahí mezclé. Regresión logística, regression logística es el adaptar una regresión lineal a un problema de clasificación. ¿Sí? Una regresión lineal es una regresión numérica en donde nuestra predicción es siempre un número. Si queremos clasificar, necesitamos que nuestra predicción sea o un 0 o un 1, por ejemplo, ¿no? Que sea alguna de dos clases. Entonces, ¿cuál es el parche? El parche es muy simple, es pasar el resultado de la regresión lineal al intervalo 0, 1, y la forma de hacer eso en general es con esta función que es la función sigmoidea. ¿Sí? Al resultado de tita por el vector, de tita, o sea, ¿cómo hacemos la predicción? Tenemos tita que hemos optimizado, calculamos los valores óptimos para ese tita, y a eso lo multiplicamos por el vector, y a eso le aplicamos la función logística, ¿sí? Ese es el x que metemos acá, y esta función sigmoidea, que es la que tiene en el dibujito ahí el gráfico, me va a dar siempre un valor entre 0 y 1, ¿sí? Cuando x es 0, da 0,5. Cuando x es positivo, empieza a acercarse a 1. Y cuando x es negativo, se acerca a 0. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma de adaptar una regresión lineal, de convertirla en un problema de clasificación. Esta, de nuevo, esta es la hipótesis de la regresión logística. Y acá tenemos cuál es la función costo. La función costo es parecido a lo que hacíamos en una regresión, pero adaptado a un problema de clasificación. Fíjense que acá I sub I es el label, la clase que figura en el set de entrenamiento. Entonces, I sub I o vale 1 o vale 0. Cuando vale 1, el primer término funciona y el segundo se anula por el 1 menos I. Y cuando vale 0, el primero se anula y vale el segundo. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es ese costo logarítmico y por eso se llama regresión logística. ¿Sí? Esto es lo que se llama la semejanza logarítmica o log likelihood aplicado al set de datos. Es bastante sencillo. Después es lo mismo, es calcular el gradiente de eso y optimizar igual que antes. Bien, el gradiente de esto, que está acá, es este que está acá, lo pueden calcular, y si no, simplemente lo pueden usar de acá, es bastante sencillo. Bien, como dice la transparencia, es un parche a la regresión lineal. De nuevo, lo importante acá es entender que esto solo hay que usarlo en casos... Se tiene que dar dos condiciones. Primero, tiene que tener sentido probar una regresión logística, y segundo, le tiene que ganar a otras cosas. ¿Sí? No tiene sentido usar una regresión logística porque sí. Tiene que ganarle a alguien para que sea válido. Es muy raro que le gane a alguien, por eso recalco eso. En función grafo, acá lo tenemos, y está bueno ver esto, la regresión logística en función grafo, porque se empieza a parecer a una red neuronal, ¿no? Porque acá tenemos la misma combinación lineal que teníamos en la regresión lineal, más la función de activación, ¿sí? Las redes neuronales van a ser combinaciones de estos, en donde la función de activación de la regresión logística es la función sigmoidea. Entonces tenemos esta combinación lineal entre el vector y los parámetros que tenemos que aprender, y luego la función sigmoidea. Entonces, por eso decimos que esto es lo que después en redes neuronales llamamos una neurona, ¿sí? Una neurona es eso, es una combinación lineal y luego una función de activación. Las funciones de activaciones son no lineales. Bueno, ¿alguna pregunta sobre regresión logística? ¿Alguien hizo algún curso por ahí y estuvo 5 clases aprendiendo regresión logística?
Le cobraron 5 veces por aplicarle la función sigmoide a una regresión lineal. La función de activación es un mapeo. Sí, la función de activación, ahora vamos a ver después más funciones de activación. Es clave la función de activación porque es lo que introduce una no linealidad. Si no tuvieras esa función de activación, después vamos a ver qué pasa, no tendrían sentido las redes neuronales de muchas capas. Ahora vamos a ver eso también. Bueno, nuestro cuarto ejemplo es lo que se llama una regresión softmax. Habíamos empezado con una regresión lineal que sirve para predecir números. Dijimos, bueno, pero si tenemos clases, ¿qué hacemos? Entonces metimos el parche de agregar la función sigmoidea que me mapea a algo entre 0 y 1. Entonces, mágicamente tengo un clasificador binario. ¿Y ahora qué pasa si las clases son muchas? Si tengo n clases. Y acá el truco es simplemente cambiar la función de activación por esta función softmax, que es la que está acá, ¿sí? En donde lo que vamos a calcular es el exponencial e a la, el producto de tita por cada uno de los vectores x, ¿sí? Y eso es lo que vamos luego a promediar, por así decirlo, ¿sí? Vamos a calcular la sumatoria de todo eso y vamos a calcular cuánto nos da ese exponencial dividido la sumatoria de todos los exponenciales, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que vamos a tener n valores entre 0 y 1, en donde la suma de esos n valores entre 0 y 1 es 1, ¿sí? Por la forma en que está definida la función softmax, e a la algo nos va a dar un valor entre 0 y 1, y al dividir cada una de esas cosas por la sumatoria de todos esos exponenciales, nos va a dar que la suma de todo es 1. ¿Cómo funciona luego? Muy simple. Si tenemos n valores entre 0 y 1, el mayor de esos valores nos dice a qué clase pertenece lo que estamos tratando de clasificar. Entonces, si teníamos 3 clases y los resultados nos dan, no sé, 0,2, 0,4, y, no, 0,2, 0,5 y 0,3, que suma 1, ¿sí? La clase que voy a predecir es la del medio, la clase B o la clase 2, como le querramos llamar, con probabilidad 0,5. El único detallecito o cosa importante que hay que tener en cuenta con las softmax es que como son muchas las clases, el valor de la clase positiva, o sea, de la clase que elegimos, no siempre es un valor muy alto. Fíjense que cuando nosotros hacemos una clasificación binaria, en muchos problemas de Machine Learning decimos, bueno, los casos positivos son los que están arriba de 0,5, o los que están arriba de 0,9, los que están arriba de 0,8. Pero si tenemos muchas clases, por ahí un caso positivo está, no sé, arriba de 0,2, si hay 100 clases, ¿no? Según cuántas clases tenemos, un valor chiquito puede ser muy alto, porque tenemos muchos valores y la sumatoria de todos tiene que ser 1. No sé si me explico en eso, pero hay que tener cuidado con eso. ¿En qué sentido? En cuando uno aplica esto en un problema en producción, no poner un corte que no tiene sentido para muchas clases, ¿sí? En general, un corte para una clasificación binaria tiene que ser 0,5 más, pero puede ser tan alto como yo quiera, según la cantidad de falsos positivos que quiera tener y cosas por el estilo. Pero si hay muchas clases, ese corte ya tiene que ser distinto. Hay que tener cuidado con esas cosas. Bien. Entonces, esto es softmax para cualquier cantidad de clases. Esta es la función costo de softmax y el gradiente también. Es la misma idea porque hacemos el mismo tipo de optimización por descenso de gradiente que habíamos hecho en la regresión o en la regresión logística. Bien, ¿y cómo queda esto como grafo? Nos queda como grafo con 3 ahí salidas. ¿Por qué? Porque como dije antes, si hay 3 clases, vamos a tener 3 números como salidas, que es, entre comillas, muchas comillas, la probabilidad de cada clase, ¿sí? ¿Por qué se les suele llamar probabilidad? Y porque suma 1, pero como les van a enseñar en prueba, no cualquier cosa que sume 1 es una distribución de probabilidades, entonces hay que ponerlo entre muchas comillas, ¿sí? Bien, esto es una regresión softmax para cuando tenemos más de 2 clases. Podemos tener desde 3 clases hasta 20.000 y esto funciona perfectamente. En todas las redes neuronales modernas
que tratan de hacer una clasificación multiclase, al final de todo, aunque haya 50 capas, al final de todas esas 50 capas hay un softmax. ¿Alguna preguntita por acá? Estoy viendo el chat. Bueno, vamos a nuestro siguiente modelo, que es el perceptrón, pero multicapa. Acuérdense, el perceptrón era muy lindo y muy simpático, pero necesitaba que las clases sean linealmente separables. ¿Qué pasa si las clases no son linealmente separables? Como por ejemplo, en este dibujito que tenemos acá. El truco, cuando tenemos cosas que no son linealmente separables, es convertir eso que no es linealmente separable en algo que sí lo es, y luego aplicar el perceptrón normal, ¿sí? ¿Cómo podríamos ver eso? Y acá lo podríamos ver como si tuviéramos algo que me suba, por ejemplo, teníamos datos en 2 dimensiones, y yo lo proyecto en 3 dimensiones, y hago que suban, por ejemplo, los puntos que están ahí en el anillo de afuera, luego con un hiperplano los puedo separar tranquilamente. Acá hay algunos temas de geometría, algunos temas teóricos que son importantes. Lo más importante que tienen que aprender es que cuantas más dimensiones tienen los datos, más probable es que sean linealmente separables. Es algo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque cuantas más dimensiones tengo, más probable es que algún hiperplano me pueda separar las dos clases. Es algo bastante intuitivo. Entonces, el truco es pasar de mi espacio de una cierta cantidad de dimensiones a más dimensiones, ¿sí? Aumentar la dimensionalidad de los datos para que se conviertan en algo separable. Y acá podemos ir en el otro sentido, ¿sí? Así como dijimos que la regresión logística tenía sentido cuando teníamos muchos datos en pocas dimensiones, acá cuando tenemos una cierta cantidad de datos en muchas dimensiones, los algoritmos que suelen funcionar mejor son otros, y en general son redes neuronales, y por ejemplo podría funcionar muy bien un algoritmo muy viejo, que ya no se usa más, que son los Super Vector Machines. Un SVM, cuando hay muchas dimensiones y pocos datos, podría tener mucho sentido, pues son algoritmos que son muy buenos como separadores lineales. Pero en este curso no vemos SVMs porque en general ya están de modé, ya no se usan, y en general si tenemos algo por el estilo, una red neuronal le va a ganar con facilidad y no tiene sentido usar un SVM. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo sabríamos que, o sea, al momento de poner a más dimensiones, se separó correctamente los datos? ¿Teníamos que tener un análisis previo o nosotros podíamos... No lo sabés, pero la probabilidad va aumentando, la probabilidad de que sea separable linealmente. Cuantas más dimensiones tenés, más probable es que sea. En general, la forma en que se hace esto con redes neuronales es ir probando, ¿sí? Es encontrar la arquitectura de la red, es eso, encontrar el momento en el cual esto está funcionando bien. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, fíjense cómo lo podemos hacer acá, agregando una capa adicional a nuestra red neuronal. En lugar de tener una sola capa, tenemos ahora 2 capas, con una capa intermedia, y entonces con esto lo que tenemos es que esa primera capa tiene como objetivo proyectar los datos, y la segunda capa tiene como objetivo separarlos, ¿sí? Y así como tenemos 2 capas, podemos tener más, y por eso esto se llama perceptrón multicapa, y es lo que da origen a lo que hoy es Deep Learning y todas las redes neuronales profundas, ¿sí? Que son combinaciones de todas estas cosas. Bien, vuelvo un segundo al slide anterior. Acá fíjense, todas las que están en celestito en el medio, todas estas cosas de acá, surgen de hacer una combinación lineal entre el input y estos pesos y aplicar una función de activación. Acá hay una función de activación, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, y esta es la softmax tradicional del final, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es la función de activación de las capas intermedias, que no necesariamente, y casi nunca es la misma que la función de activación final, ¿sí? La función de activación final es simplemente para darnos el resultado que necesitamos. Si necesitamos n clases, es softmax. Si necesitamos 2 clases, es la función sigmoidea. Pero las activaciones intermedias pueden ser distintas cosas.
Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Qué cosas se pueden usar como activación intermedia? Se puede usar la función sigmoidea. Eso fue lo que empezó, ¿sí? Usándose la función sigmoidea. El problema de la función sigmoidea es que como solo va entre 0 y 1, tenía problemas de gradientes que explotaban o gradientes que se desvanecían, porque a medida que uno iba agregando capas, ese rango entre 0 y 1, que era bastante limitado de la función sigmoidea, generaba problemas, ¿sí? Por eso son los problemas que tuvieron todos los algoritmos de Deep Learning hasta hoy en día, tienen que ver con ese tipo de cuestiones numéricas, ¿sí? De gradientes que explotan o gradientes que se desvanecen, y dejamos de poder entrenar la red. Algo un poquito mejor que la sigmoidea es la tangente hiperbólica, que va entre -1 y 1, tiene un rango un poco más grande. Y algo todavía más moderno que la tangente hiperbólica es la que figura acá a la derecha, la ReLU. La ReLU es directamente el valor de x si x es mayor a 0 y 0 si no. ¿Sí? Fíjense que vale el máximo entre 0 y x, ¿no? Que es lo mismo que dije recién. ¿Sí? Si x vale -5, se convierte en 0, menos 100.000 se convierte en 0, menos 0,25 se convierte en 0, y cualquier otra cosa queda como está. 3 es 3, 2 es 2, 5 es 5, 10 es 10. Estas ReLUs son muy, muy, muy usados hoy en día. La mayoría, van a ver, la mayoría de las redes neuronales profundas que usamos hoy en día usan ReLUs como activación en las capas intermedias. La alternativa es esta Leaky ReLU, que tiene una pequeña pendiente hacia abajo para los casos negativos. ¿Cuándo es alternativa a esto? Cuando tenemos algún problema de que se nos están apagando un montón de neuronas porque esto se hace cero en muchos casos. ¿Sí? Fíjense que si una neurona se hace cero, porque la ReLU da cero, ya nunca más cambia, ¿sí? Es como que queda apagada para siempre. En general esto no es un problema, pero si llegara a ser un problema en redes pequeñitas o cosas por el estilo, las Leaky ReLU pueden ayudar a eso. El perceptrón multibackup, pero el clásico, ¿qué tiene que ver? Es que es lo mismo, fíjate, Ernesto, que son la misma cosa. Porque es como que tenemos un perceptrón acá, y luego agregamos otro, y luego otro, por eso es como si fuera un perceptrón multicapa, ¿sí? Cada uno de estos es un perceptrón. Cada una de estas cosas intermedias, esto es un perceptrón, esto es un perceptrón, esto es un perceptrón, esto es un perceptrón, ¿no? Entonces después, esto es otro, esto es otro, esto es otro, esto es otro. Es como que es un perceptrón que tiene n capas en lugar de una sola. Acá está un poco más claro, ¿sí? En donde tenemos cada uno de estos es un perceptrón y los vamos acumulando por ahí. Las redes neuronales, todas las redes neuronales modernas son perceptrones multicapas, en donde en general las funciones de activación de las capas intermedias son ReLUs, pueden ser otras, pero en general son ReLUs, y la función de activación final, dependiendo del problema, puede ser o sigmoidea para 2 clases, o softmax si son n clases. Eso es una red neuronal moderna de las que están hoy en día en todos lados. Bueno, hay un teorema divertido que dice que con una sola capa y suficientes neuronas, ¿sí? Una capa intermedia, ¿sí? Con una sola proyección podemos representar cualquier función, por más no lineal que sea la función, con una sola capa intermedia de proyección la podríamos aproximar. Entonces, esto quiere decir que un perceptrón multicapa, si acertamos la cantidad de neuronas que hay que tener en esa capa intermedia y qué sé yo, puede separar cualquier conjunto de datos. Esta es la teoría, ¿no? En la práctica las cosas no son tan sencillas. Para entrenar estos perceptrones multicapa, ahora ya no es tan simple porque tenemos 2 lugares, ¿no? Tenemos como dos veces lo mismo. Antes hacíamos descenso a gradiente, pero ahora tenemos que hacer un descenso a gradiente en múltiples etapas. Y eso hoy en día es lo que se conoce como el algoritmo de backpropagation, en donde lo que hacemos es una pasada primero hacia adelante, nos fijamos cuál es el error entre el resultado final y lo que calculamos, y eso lo propagamos hacia atrás, aplicando la conocidísima, la vieja y conocida regla de la cadena. ¿Sí? No es tema de nuestra materia, backpropagation, porque no vemos nosotros algoritmos de optimización, pero lo pueden ver por ahí. Es tan simple como calcular las derivadas por regla de la cadena e ir hacia atrás,
y ir ajustando los pesos de cada una de las capas de acuerdo a los errores que cometimos. Bien. Ya sabemos que es una red neuronal, una cosa maravillosa. Ya lo habían visto en los videos, estamos repasándolo. El siguiente tema son las redes convolucionales. Las redes convolucionales son las que se suelen usar para imágenes. Y además de imágenes, se suelen usar también para texto, para video, se usan para un montón de cosas de ese estilo. ¿Cuál es el origen de las redes convolucionales? Voy a hacer una breve intro de esto, no sé, como dato de color. ¿Cómo se clasificaban imágenes antes de que aparecieran las redes convolucionales? Antes de que aparecieran las redes convolucionales, para clasificar una imagen, uno decía, bueno, aplico una red neuronal, ¿no? Tal cual y como está. Pero hay un problema, ¿no? La imagen, por ejemplo, una imagen de 10 por 10, de 1000 por 1000, tiene 1.000.000 de píxeles. Entonces, si nosotros representáramos un vector de 1.000.000 de dimensiones, y a eso le ponemos una capa intermedia y otra y demás, la cantidad de parámetros que tiene que aprender la red se hace enorme y no había forma ni de entrenarla, y si hubiera habido forma de entrenarla en el pasado, hubiera overfiteado porque tiene una cantidad de parámetros enorme y es absolutamente inmanejable. Entonces, primera conclusión a la que se llegó es que no se puede usar una imagen como input directamente. No se pueden usar los píxeles como input. ¿Por qué? Porque son demasiados, ¿sí? Es muy difícil armar un modelo en donde el input es un vector de millones de dimensiones. No hay forma de manejarlo, y si hubiera forma de manejarlo, sería tanto los grados de libertad que tendría ese modelo que sería imposible controlar el overfitting. Ustedes saben que para controlar overfitting hacen falta más datos. Entonces, si nuestros datos tienen dimensionalidad 1.000.000, necesitaríamos billones y billones, como diría Carl Sagan, billones y billones de datos para que eso no overfitee. Y eso nunca sucede. Entonces, de nuevo, teníamos el problema de que los datos tenían demasiadas dimensiones. ¿Qué se hacía? Se convertían las imágenes en algo de menos dimensiones. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, sacando features a partir de las imágenes. Por ejemplo, no sé, el promedio de todos los píxeles del canal verde, el promedio de todos los píxeles del canal rojo, el promedio de todos los píxeles del canal azul, el máximo del canal azul, el máximo del canal verde para la zona central de la imagen, el resultado de aplicarle, no sé, un filtro de Sobel a la imagen, el resultado de convertir la imagen en blanco y negro y pasarla, no sé, por una transformada de Fourier. Iban sacándose así features artesanales de la imagen para convertir esa imagen en un vector. Y una vez que teníamos un vector que representaba, palabra importante, la imagen, aplicábamos una red neuronal o incluso cualquier otro algoritmo de machine learning para clasificar imágenes. Ahí la clave estaba en que la representación, el problema de representación, se atacaba de forma artesanal. Tenía que haber una persona que decida de qué forma sacar features de las imágenes para que después las cosas funcionaran bien. ¿Qué es lo que hacen las redes convolucionales? Las redes convolucionales solucionan el problema de representación, ¿sí? En lugar de tener que hacer la representación de las imágenes de forma artesanal, las redes convolucionales lo hacen de forma automática, ¿sí? Ese es el gran aporte de este tipo de redes. ¿Cómo se hace ¿Podrías esto? repetir eso Bueno, último, por favor? sí. El gran aporte de las redes convolucionales es que en lugar de que una persona, un humano, tenga que crear artesanalmente features para representar las imágenes, las redes convolucionales, esos features los van a aprender directamente sin que le digamos nada. ¿De qué forma lo van a aprender? Mediante el uso de filtros, ¿sí? De filtros convolucionales. Ahora vamos a ver lo que es un filtro convolucional y vamos a entender cuál es la gran diferencia entre lo que había que hacer antes y lo que aportan las redes convolucionales. Fíjese eso, en la izquierda, esto que tenemos acá, esto es una imagen, o uno de los canales de la imagen, ¿no? En donde cada uno de estos números representa, no sé, valores de los píxeles para el canal azul, supongamos. Y lo que tenemos a la derecha es un filtro o kernel. Entonces, ¿qué quiere decir aplicar una convolución sobre la imagen? Es agarrar este filtro de 3×3
ir pasándolo por la imagen, e ir calculando el producto punto a punto y sumando, ¿no? Entonces tenemos 2 por 1, 4 por 2, 3 por 9, 27, 2 por 4 menos 8, 1 por 7, 4 por 4, 2 por 1, 5 por menos 1 y 2 por 1. Si sumamos todo eso, o sea, si hacemos 2 por 1, más 2 por 4, más 3 por 9, más menos 4 por 2, más 7 por 1, más 4 por 4, más 2 por 1, más menos 5 por 1, más 2 por 1, nos da 51. Y este 51 lo ponemos acá. Entonces, si nosotros aplicamos este filtro de 3x3 a esta imagen de 5x5, nos va a dar como resultado esta representación de 3x3 de la imagen. ¿Se entiende que es una convolución? Matemáticamente, por ahí lo vieron en otros lados, esta es la aplicación acá. Ahora, para entender la gran diferencia, estos filtros, antes de que existan las redes convolucionales, los tenía que inventar una persona artesanalmente. Tenía que decir, uy, este filtro 1, 0, menos 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, es buenísimo, ¿no? Entonces voy a usar este filtro para generar un feature. Y voy a usar este otro filtro de 4x4 para generar este otro feature. Y hay algunos filtros ya conocidos, como el que mencioné, el filtro de Sobel. Hay filtros que sirven para detectar bordes, hay filtros que sirven para detectar transiciones de colores, hay filtros que sirven para detectar formas. Entonces, según lo que uno quisiera hacer, el tipo de problema que uno tuviera con imágenes, usaba distintos filtros. En una red convolucional nosotros simplemente le vamos a decir cuántos filtros queremos y de qué tamaño, y la red va a aprender los filtros que mejor le conviene usar. Entonces, ahí está lo que yo mencionaba del problema de representación, ¿no? En que la red, en lugar de nosotros inventar los filtros a mano, decidir usar un filtro de Sobel o un filtro de paso bajo, o un filtro aquello, o un filtro del otro, la red va a aprender los filtros que mejor le convenga usar. ¿Estamos bien con eso? Sí, sí. A lo mejor estoy en mute desde hace 1 hora y pico. Imagínense, sería muy gracioso, ¿no? Que lleve 55 minutos en mute. Nos hemos dejado mudos. Y por ahí todos se preguntan, ¿y cuándo va a empezar? ¿No? El repaso, ¿cuándo va a empezar el meet y demás? Y el que daba la clase llevaba 50 minutos en mute hablando como un loco. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer cuando queremos usar una red convolucional? Hay que decirle a la red, por ejemplo, cuántos filtros usar y de qué tamaño, pero no los valores de los filtros. Los valores de los filtros, esos son parámetros y eso los va a aprender la red. Entonces yo le digo simplemente algo del estilo, usar 16 filtros de 3x3 y la red va a aprender qué filtros de 3x3 son los 16 mejores que le conviene usar. Entonces, cosas a definir es cantidad de filtros a usar para una etapa de convolución, el tamaño de los filtros, el paso, ¿sí? El paso es cuánto nos desplazamos después de aplicar cada filtro, ¿no? Con paso 1 nos vamos moviendo de un píxel cada vez. Si ponemos 2, nos vamos moviendo a 2 píxeles, etc. Y el padding puede ser, es con cuántos ceros voy a decorar el borde de la imagen, y esto me puede servir para que si yo tenía, por ejemplo, una imagen de 5x5 y le aplico un filtro de 3x3, me queda algo de 3x3, ¿no? Pero si yo quiero que me quede algo de 5x5, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agrandar la imagen. Entonces la puedo padear con ceros alrededor, con 1 o 2 vueltas de ceros, según lo que quiera, para que me quede la misma dimensión que lo que tenía, ¿no? Si quisiera. En la jerga de redes convolucionales, ese tipo de padding se lo llama same. El padding same es cuando yo completo, le agrego ceros alrededor a la imagen original, tantos como sean necesarios para que al aplicar la convolución me quede del mismo tamaño que lo que tenía antes. Se puede usar ese tipo de padding o se puede no usar padding según lo que resulte mejor. No pesan más los valores que están en el centro de la matriz, depende del filtro. Eso depende del filtro. Vos lo decís porque los usás más veces, los valores del centro. Puede ser, pero tenés que pensar que si agregás padding, eso ya no sucede, ¿no? Pues si agregás padding ya es lo mismo. Entonces, cuando agregás padding, eso ya no pasa. Si no, sí puede ser que tenga eso. Bien.
¿Qué otra cosa tiene una red convolucional? Tiene estas capas de convoluciones que vimos, en donde hay que decir cuántos filtros y de qué tamaño, y también tiene estas etapas divertidas de pooling, que vamos a ver ahora, en donde lo que se hace en una etapa de pooling es definir de nuevo el tamaño de los filtros, por ejemplo 2x2, y luego lo que hacemos es, acá nos los vamos desplazando, fíjense que tomamos sectores de 2x2 de la imagen, y en max pooling nos quedamos el máximo de esos píxeles. Entonces, entre 1, 1, 5 y 6 nos quedamos con 6, entre 2, 4, 7 y 8 con 8, entre 3, 2, 1 y 2 nos quedamos con 3, y entre 1, 0, 3 y 4 nos quedamos con el 4. ¿Para qué sirven estas etapas de pooling? Estas etapas de pooling sirven para varias cosas. Para empezar, fíjense que como se va quedando el máximo de cada píxel, es como que los píxeles más brillantes van a tener más importancia y los menos brillantes no. Entonces es una suerte de filtrado de las características más notables de la imagen, ¿no? Tomo los píxeles de regiones de 2x2 acá, me tomo los píxeles que tienen mayor valor, más brillo, ¿sí? Un valor más alto. Y al hacer esto, estoy en cierta forma haciendo que el resultado de toda la red sea menos dependiente de algunos movimientos, de traslaciones o rotaciones en la imagen, ¿no? Porque fíjense que si ustedes tienen una imagen y la rotan un poquito, el valor máximo del píxel en cada uno de esos sectores de n por n probablemente sea el mismo. Entonces, al hacer estas etapas de max pooling, le están dando una cierta invarianza a pequeñas rotaciones o movimientos de las imágenes, y eso es bueno, ¿no? Porque si yo tengo, no sé, un perrito y lo muevo un poquito, quiero que la red me siga aprendiendo que eso es un perrito, ¿no? Un perrito rotado es un perrito movido es un perrito, etc. Y estas etapas de pooling ayudan para eso. Además, fíjense que acá teníamos una imagen o un cubo de 4x4 y ahora nos queda de 2x2. Reducen el tamaño de las cosas que vamos procesando en la red, ¿sí? Acá me lo redujo de 4x4 a 2x2 y eso implica tener menos parámetros porque voy a tener menos cantidad de cosas. Fíjense que en los filtros convolucionales, los parámetros que tiene que aprender la red son los valores de los filtros. En las etapas de max pooling no hay parámetros. La red no tiene que aprender nada para hacer pooling, ¿sí? El pooling es simplemente tomar sectores de n por n y quedarte con el máximo valor del píxel. Existe también min pooling, que es tomar el mínimo, y existe average pooling, que es tomar el promedio. En general, lo que más se usa es max pooling, por lo que dije primero que es más útil tomar el valor del más brillante, suele ser una mejor representación de las imágenes que tomar el promedio de los píxeles o el mínimo. Podría haber casos particulares en los que el tomar el promedio o el mínimo sea útil, pero deberían ser casos en donde las imágenes en sí que estamos procesando sean muy especiales. Entonces, estas etapas de pooling lo que hacen es introducir esas invarianzas a las rotaciones y a los movimientos, y al mismo tiempo nos están reduciendo el tamaño de la cantidad de datos que vamos manejando en la red. Bueno, ¿qué aspecto tiene más o menos una red convolucional? Y es algo así, es una secuencia en donde tenemos, por ejemplo, una etapa de convolución, luego una etapa de pooling, luego otra convolución, luego otra etapa de pooling, luego otra y otra así. En algún momento de todo eso nos queda algo así, no sé, no sé, 36 por 36 por 24, y a eso directamente lo planchamos, lo convertimos en un vector de 36 por 36 por 24 elementos, y a partir de ahí seguimos como en una red neuronal tradicional con capas fully connected, ¿sí? Como si fuera una red normal. Pero fíjense que seguimos con algo de 36 por 36 por 20 y no con algo de, no sé, 1024 por 768, que es una cosa enorme. Entonces, para decirlo de cierta forma, hasta ese punto la red neuronal lo que hace la convolucional es aprender la representación de la imagen primero, y una vez que aprendió la representación sigue como una red neuronal tradicional. Siempre hay en una red convolucional una parte que es como una red neuronal convencional, tradicional, y esa es la parte en donde está la mayor cantidad de parámetros de la convolucional, ¿sí? Porque la cantidad de parámetros son las cosas que la red tiene que aprender. Entonces, si tenemos, no sé, un vector de 1000 elementos y una capa intermedia de 500, ahí ya tenemos 1000 por 500 parámetros, ¿sí?
porque hay que conectar cada uno de esos 1000 inputs con cada uno de los 500 elementos en la capa intermedia, y esos son 1000 por 500 parámetros. Entonces, la gran mayoría de los parámetros de estas redes están siempre en esas capas Fully Connected. Y aún así, son muchísimos menos parámetros que los que tendríamos que aprender si trabajáramos directamente con la imagen como input, ¿sí? Si trabajáramos directamente una imagen, no sé, de 640 por 480 como input, tendríamos muchísimos más parámetros para aprender que los que tenemos con una red convolucional. Y al final de todo, ¿qué hay? Y bueno, hay o una softmax si son n clases, o hay una sigmoidea si son 2 clases, ¿sí? Entonces, eso es una red convolucional. Es una red profunda en donde se combinan capas de convolución, capas de pooling. Después, al final, hay una, 2, 3 o las que sean capas Fully Connected. Y finalmente una activación final para el resultado final. Bueno, algunos resultados, por ejemplo, hay muchas redes muy conocidas. ImageNet es uno de los sets de datos más populares. En ImageNet hay un montón de imágenes. No sé, fíjate, alguien que me googlee cuántas imágenes hay en ImageNet. Y la idea es que acá hay 1000 clases. O sea, tenemos al final de todo una softmax de 1000 dimensiones, porque hay 1000 clases posibles, y la red decide a cuál de las 1000 clases pertenece. 14 millones. Hay 14 millones de imágenes en 1000 clases distintas. Entonces la red tiene que clasificar. 22.000 clases. 22.000. Clases. Ok, bueno, acá dice 1000, pero bueno, hay 22.000, bueno, no importa. Sé. Bueno, 22.000, ¿no? Si hay 22.000 tipos de imágenes, mi resultado final es un vector de 22.000 dimensiones, en donde el máximo número de esos va a ser a qué clase pertenece la imagen, ¿sí? Es una softmax de 22.000 al final. Y para ImageNet, bueno, hay muchísimas redes que se pueden usar. No sé cuál es la que va ganando hoy en día, pero son todas redes convolucionales. Y un detalle divertido es que en algún momento estas redes empezaron a superar en performance a los humanos. ¿Por qué? Y porque si bien los humanos ven un leopardo y dicen leopardo, por ahí en el de la izquierda, que es, no sé, que es un ácaro, ¿no? Byte es un ácaro. Un humano dice que eso puede ser un botón, no sé, o una cereza, o vaya uno a saber qué. Entonces, los humanos cometen errores. Al clasificar imágenes tienen más o menos un 95% de accuracy un humano para ImageNet. ¿Cómo se hace eso? Fácil, se hace una prueba con un grupo de estudio que además es muy divertido y se llega a eso, y las redes son un poquito mejores. Por eso en muchos lados van a leer que las redes ven mejor que los humanos o clasifican mejor que los humanos. Esto es cierto si tenemos en cuenta qué es lo que estamos diciendo cuando decimos eso. Fíjense que la red, además, ¿cuáles son las limitaciones de la red? Usted dice, la red es mejor al humano. Es mejor al humano, pero en eso, pero tiene muchas limitaciones. Al tener esas 22.000 clases, punto número 1, la red no puede predecir nada que no sea alguna de esas 22.000 clases, ¿sí? Si le muestro algo que no es ninguna de esas 22.000 clases, automáticamente lo va a clasificar como alguna de esas 22.000 clases. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo genero una imagen que sea toda random, la paso por ImageNet y algo me va a tener que decir. Entonces, van a encontrar también muchos ejemplos en donde dice, esta red convolucional que es súper sofisticada dice que esto, que es puro ruido, es un leopardo, ¿no? O que esto es un auto, ¿no? No le queda otra, digamos, algo tiene que decir, ¿sí? Es simplemente un softmax de 22.000 y alguno de esos números tiene que ser mayor a los demás, así que algo va a tener que decir. Esa es una de las limitaciones importantes para las redes. No pueden predecir cosas para las cuales no fueron entrenadas en el set de entrenamiento. Si una clase no existía en el set de entrenamiento, la red la desconoce y no entiende. Entonces hay muchísimos casos de ataques a redes convolucionales de este estilo, donde lo que uno busca es qué tipo de imagen, qué tipo de píxeles debería poner, por ejemplo, en una imagen para que la red piense que cualquier cosa es un leopardo y cosas por el estilo. Esto tiene algunas implicancias cuando uno piensa en aplicaciones como autos autónomos y cosas por el estilo, ¿no? Imagínense si yo pudiera hacer que con ciertos píxeles la red pensara que algo es un semáforo rojo, podría ir por la calle con un, no sé, con un sticker, mostrárselo a los autos y que paren,
¿no? ¿Por qué? Y porque el auto dice, ¿qué es esto? Esto es un semáforo rojo, entonces para. Hay un montón de cosas así divertidas que se podrían hacer con este tipo de cosas. Entendiendo cómo es el funcionamiento y cuáles son las limitaciones de estas redes. Si buscan por ahí en internet, hay muchos casos famosos. Hace unos años un Tesla se llevó puesto un camión porque lo clasificó como nube. Era un camión blanco, se le cruzó. El Tesla dijo, esto es una nube. ¿Y qué hace un auto cuando ve una nube? Simplemente la atraviesa. Bueno, resulta ser que atravesar un camión no es buena idea y eso no terminó bien. Ese es el principal peligro, ¿no? En los autos autónomos es que si clasifica mal, chao. O sea, si un humano no ve el camión, por lo menos en algún momento frena, el Tesla directamente, así como venía 80, a 80 le pasó al camión, lo quiso atravesar. No, Google no te tira que reconozca semáforos para ver que no seas un robot. Google lo que te está haciendo es, te está usando para clasificar imágenes para después entrenar cosas. Te está haciendo taguear. Simplemente te usa para taguear. ¿Cómo hacer para taguear millones de imágenes? Bueno, agarremos gente y le decimos, tagueame esto y listo. Ahí, gracias, Damián, por la cantidad de imágenes. Hay varios sets de ImageNet, hay distintos números según vemos, sí. Algunas saben la etiqueta, otras no, etcétera. Sí. ImageNet es un set de datos muy importante porque si ustedes consiguen una red que le gane a la que va ganando hoy en día en ImageNet, automáticamente son famosos. Es como el benchmark para Computer Vision, es ImageNet. Es un benchmark súper importante para Computer Vision. El que va ganando es como el que tiene el título, por así decir, de Computer Vision. El mejor algoritmo de Computer Vision es el que gana hoy en día en ImageNet. Que no tengo idea cuál es el que va ganando, pero a lo largo de la historia fueron distintas redes las que fueron ganando en ImageNet. Algo divertido que se puede hacer es que las redes convolucionales se pueden usar también para texto, cosa que parece poco intuitiva en principio. La clave para los textos es representar los textos como vectores, y para eso lo que podemos hacer es convertir cada palabra del texto en un vector. Hay algoritmos que hacen eso, los más conocidos son estos que están acá, Word2Vec y Glob, en donde se entrenó un algoritmo para convertir palabras en vectores de forma tal que palabras similares estén a una distancia angular similar de otras palabras, ¿sí? Sean vectores similares entre sí. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá tenemos este texto que dice I like this movie very much, y lo convertimos, cada palabra la convertimos en un vector de 5 dimensiones, podemos pasar filtros, ¿no? Por ejemplo, pasamos este filtro de 5×4 por acá, y como nos da un resultado para las primeras 4 filas, otro para esta, en total nos da 4 resultados, que son estos que tenemos acá. Fíjense que el filtro de 3×5 nos da 5 resultados, porque lo deslizamos por las primeras 3, después por estas 3, después por estas 3, después por estas 3 y después por estas 3, y así. Entonces, una vez que tenemos estos resultados, podemos hacer un pooling, por ejemplo, tomar el máximo de acá, 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 y armarnos este vector, y después con este vector seguimos como si fuera una red neuronal tradicional, y después finalmente un softmax. ¿Sí? Fíjense cómo de algo que parece ser totalmente distinto a una imagen, aplicamos prácticamente lo mismo y tenemos una red convolucional para textos. Las convolucionales para textos funcionan en general bastante bien. Hay algunos detallecitos, algunos truquitos que se pueden usar, pero son cosas que funcionan bastante lindo para texto, aunque fueron diseñadas para imágenes, funcionan muy bien para texto. Bueno, ¿qué es Deep Learning? Ya vimos que es Deep Learning, ¿sí? Deep Learning es armar estas redes profundas, ¿sí? En donde tenemos varias capas, vamos a ir sumando varias capas, y simplemente es eso, ¿no? Una CNN ya es una red profunda. Mencionamos también el problema este del gradiente, de la explosión del gradiente, o el gradiente que se desvanece, ¿sí? Esto se solucionó con algoritmos de optimización modernos como Adam y otros por el estilo, y algunos truquitos más.
Acá tenemos una convolucional. ¿Cuál es esta? Esta no sé si es alguna de las famosas, no sé si es Lenet o Alex o alguna de estas. Pero fíjense qué es lo que tenemos, ¿no? Tenemos una imagen de 224 por 224 por 3. Entonces, lo que hacemos es aplicar 64 filtros de 3 por 3 en esta etapa de convolución. Y eso nos queda, si usamos padding, ¿no? 224 por 224 por 64, ¿sí? Fíjense que acá siempre nos queda como tercera dimensión la cantidad de filtros que usamos. Y al decir 224 por 224 por 3, automáticamente nuestros filtros de 3 por 3 son de 3 por 3 por 3, ¿sí? Porque tenemos que tener uno por cada uno de los canales, ¿sí? Los filtros siempre son, siempre ponemos las dos primeras dimensiones, pero la tercera dimensión de los filtros es esta tercera dimensión de la imagen, que al principio es la cantidad de canales. En las imágenes RGB son 3, rojo, verde y azul. Pero después fíjense que esto lo vamos aumentando, ¿sí? Al usar acá 64 filtros ya nos queda de 224 por 224 por 64. Bueno, después acá tenemos una etapa de una 128 convoluciones de 3 por 3, nos queda esto de 112 por 112 por 128. Hacemos un pooling de 2 por 2, el pooling de 2 por 2 nos reduce la mitad, entonces pasamos de 112 por 128 a 56 por 56 por 256, y así sucesivamente. Y acá, fíjense, acá están estos FC, son las capas Fully Connected, en donde el resultado final era de 7 por 7 por 512, y 7 por 7 por 512 resulta que es 4096. Entonces, es lo mismo que tener un vector de 4096, y acá tenemos una de 4096, otra 4096 y otra más. Entonces, entre esta y esta hay 4096 por 4096 parámetros, y entre esta y esta también. Y al final, el resultado final, que es la softmax de 1000, para clasificar entre las 1000 clases posibles. Esta es una convolucional que seguro anda muy bien en ImageNet. Y fíjense que los componentes son los que estudiamos. Hay capas de convolución, donde tenemos que decirle simplemente de qué tamaño son los filtros y cuántos filtros usar. Hay capas de max pooling, en donde lo único que hay que decir es el tamaño de los filtros, por ejemplo, de 2x2. Y hay estas capas de acá, Fully Connected, que son como una red neuronal tradicional. Y finalmente hay un softmax para la clase final, tal y como dijimos, ¿sí? Entonces, esto es la forma de entender la arquitectura de una red convolucional profunda, ¿sí? ¿Preguntillas? Sí, pero fue una consulta. No me queda claro por qué pasas de 64 etapas de convolución de 64, de tamaño de 64, a 128, a 256, y abajo el gráfico te dice de 64 y como que va bajando a la mitad. No, todavía no me queda clara esa parte. Déjame ver acá. El primero, los 64 son estos 64. Después hay un pooling. El pooling te baja de 224 por 224 a 112 por 112, y como al pooling le aplicas estos filtros de 128, te queda 112 por 112 por 128. ¿Sí? Este pooling es el que te baja, como son pooling de 2x2, te baja de 224 a 112, y este 128 es esta etapa de acá. Es como que esto ya está, incorpora las dos partes, ¿no? Incorpora la etapa de pooling y la de convolución juntas, acá en el diagrama de abajo. Fíjate que después tenés lo mismo, tenés el pooling, que te baja la dimensionalidad de 112 por 112 por 128 a 56 por 56 por 128, y estas convoluciones de 256 son las que te llegan de 56 por 56 por 128 a 56 por, de 56 por 56 por 128 a 56 por 56 por 256, ¿sí? Lo mismo acá. Esto, el pooling te reduce las dimensiones a la mitad, y estos 512 es porque hay 512 filtros de 3x3. Y el tamaño queda igual porque estos filtros se entiende que son con padding, ¿no? Si no, al aplicar el filtro de 3x3, me quedaría un poco más chico que 28 por 28, ¿sí? Ah, ok, listo. Digamos, ese número lo seteamos nosotros, la Sí, cantidad de fíjate que filtros. acá te dice que el rojito, ¿ves? Fíjate que está acá con el rojito, esta es la etapa de pooling, ¿ves? Entonces vos tenías 224 por 224 por 64, le aplicás esta rojita de acá, que es la de pooling, y te queda 112 por 112 por 128.
Y ahora vienen estas convoluciones, estas dos convoluciones de 3 por 3 por 128, te dejan 112 por 112 por 128. ¿Se ve? Y esta rojita de acá es esta pooling de acá. ¿Sí? En rojo son las de pooling, en negrito son las convolucionales, y azul son las fully connected, que son todas estas que están acá, que son estas que están acá. Acá es donde están el 99% de los parámetros de la red están acá, ¿sí? Y en el resto no tanto, ¿sí? Porque fíjense que acá, ¿cuántos parámetros necesito? Para esta necesito 3 por 3 más 1 por el término independiente por 64 parámetros a aprender, ¿no? Por 3, ¿no? 3 por 3 por 3, porque esto era de 3, más 1 por el término independiente por 64, esa es la cantidad de parámetros que tiene que aprender para esta etapa de convolución, que no son muchos. Entonces las etapas de convolución agregan algunos parámetros, pero pocos. Las etapas de pooling no agregan ningún parámetro de red, no tiene que aprender nada, y en la fully connected tiene que aprender un montón de parámetros. Pero acá ya las dimensiones son más chicas. Fíjate que pasaste de tener imágenes de 224 por 224 por 3 a simplemente 4096 cosas. Bien, esto lo sorteamos. ¿Por qué dice convolución más relu? ¿Dónde dice convolución más relu? No tengo ni la menor idea por qué dice convolución más relu. ¿Por qué dirá convolución más relu? No sé. No sé. No sé qué relu hay por ahí. Por ahí se me está escapando algún detalle, alguna relu ahí. A ver, no sé. El fully connected más relu tiene sentido. Convolución más relu. No sé, por ahí tiene una relu después de la convolución. No sé. Ahí no, eso no. Eso no estoy seguro de esta arquitectura en particular. No es necesario, digamos. Perdón por no tener una respuesta mejor. Bien, algunas técnicas de entrenamiento. Acá la más importante es la de dropout, que es la que más se usa. La técnica de dropout es bastante sencilla. La idea es aleatoriamente, en cada etapa del entrenamiento, cada vez que hago una vuelta de entrenamiento, obligo a que una cierta cantidad de neuronas sean 0. Por eso se llama dropout. Las apago, ¿no? Por ejemplo, apago el 20% de las neuronas. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para reducir overfitting, porque a medida que voy entrenando, en ningún momento puedo usar todas las neuronas de la red al mismo tiempo. Entonces, como nunca puedo usar todas al mismo tiempo, es más difícil overfitear, ¿sí? Dicho de otra forma, ninguna de las neuronas vio todas las imágenes, porque apago al azar una cierta cantidad de neuronas en cada etapa. Entonces, esta es una de las cosas más importantes, el dropout que elegimos en estas redes. Batch normalization es algo medio misterioso que nadie sabe por qué funciona, pero funciona. No vamos a hacer demasiado detalle con eso. Y lo otro que es importante es transfer learning. La idea de transfer learning es muy simple. Si yo tengo que, por ejemplo, no sé, reconocer en una fábrica piezas defectuosas, yo podría entrenarme una red convolucional para hacer eso, pero para hacer eso necesitaría millones y millones de imágenes de piezas y piezas defectuosas, y por ahí no las tengo. Entonces lo que puedo hacer es tomar una red ya entrenada con cualquier otra cosa, por ejemplo con ImageNet. ¿Para qué? Para tomar las capas que aprenden a representar una imagen, no la parte de clasificación, ¿no? Entonces tomo todas la parte de la red que aprendió a representar imágenes, uso eso para mis piezas y después hago yo la clasificación, ¿no? Si la pieza es defectuosa o no. Eso es lo que se llama transfer learning, es transferir los pesos de una red ya entrenada para especializarlos en otra cosa. Yo diría que el 100% de los problemas hoy de computer vision se resuelven usando transfer learning, en donde nos traemos alguna red ya entrenada con millones y millones de imágenes, porque además es imposible entrenar con los recursos que tenemos habitualmente redes demasiado gigantes. Entonces nos tomamos redes ya entrenadas por Google, por Facebook, cosas por el estilo, redes gigantescas, en donde el problema de representación lo aprendieron muy bien, aprendieron a representar muy bien casi cualquier cosa, porque entrenaron con miles de millones de imágenes, y esos pesos de esas redes nos los traemos para después seguir hacia adelante y resolver otro problema, ¿sí? Entonces, transfer learning es hoy en día casi estándar
para todos los problemas de redes, pues si no es muy difícil, sería casi imposible, ¿no? Uno diría, bueno, si quiero entrenar desde cero una convolucional, bárbaro, tenés 200 millones de imágenes. Si no las tenés, es difícil entrenar desde cero una convolucional muy profunda. Pero sí podemos tomar una BGG, alguna convolucional ya entrenada de todas esas conocidas, y seguir a partir de ahí. Eso es lo que llamamos transfer learning. Hay muchos tipos de transfer learning distintos, pero el truco es ese, traernos una red ya entrenada y usarla para la que la necesitemos. Bien, herramientas para esto, bueno, pueden usar o TensorFlow o PyTorch, si quieren jugar con esto. En general nosotros tenemos, los ejemplos que manejábamos eran en TensorFlow y usando Keras. Les recomiendo 100% que usen Keras porque Keras les da una capa de abstracción por encima de TensorFlow, en donde en Keras uno define, por ejemplo, una convolucional, tal y como lo vimos acá. Uno le dice, bueno, poneme una capa de 64 filtros de 3x3. Ahora agregame una capa de max pooling. Ahora agregame una capa de 28 filtros de 5x5. Ahora agregamos una capa Fully Connected de 2000, ¿no? Suponiendo lo que sea. Y al final ponemos una softmax y así se define el modelo y después ya con eso directamente entrenamos la red. Entonces Keras nos da esa sintaxis súper amistosa para crear redes profundas tan complejas como uno quiera y entrenarlas fácilmente en GPU o CPU según lo que tengamos a mano. Así que 100% recomendable que le den un vistazo a Keras. Y bueno, hay algunas referencias ahí. Pueden jugar con el playground de TensorFlow. Los que sean detractores de TensorFlow pueden usar PyTorch, que es la competencia, no hay problema. Y ese es un poquito el repaso. De nuevo, la idea de los meets no es ver el tema, sino hacer un repaso de lo que está en los videos. Así que ahora vemos si hay alguna pregunta antes de hacer nuestro súper tradicional encuentro deportivo. Preguntas. Bueno, vamos entonces con el Kahoot. Vamos a hacer nuestro momento. Este es un Kahoot difícil. Sí, este es un Kahoot difícil para que no gane cualquiera. Queremos que gane alguien que haya estudiado muy bien los videos. Bueno, ahora ahí voy a compartir. Está la música, ¿no? La tenés que agregar a mano. ¿Pusiste? Está la música. Debería estar. Ah, bueno, hay que empezar. Bueno. Ahí les comparto. Ahora está. Ahora sí. A ver si ahí estamos. Bueno, ahí está 8031156. Nuestro Kahoot del día. Entró Jay. Nombre gracioso también entró.
Me gusta el nombre gracioso, no sé quién es. Está Roger, está Vicky, está Guido, Nacho. Bueno, vamos a ir sumando. Está Neurona. Neurona está bueno. Entró Softmax. No hago sinapsis, también muy acorde al tema. Entró Captcha. A ver cuántos éramos en el Meet. 54 éramos en el Meet y en el Kahoot somos 37. Por ahí hay alguno que falta. Falta. Muy bueno, bien. Está Perceptron, ahí está. Perceptron está para las de verdadero o falso. Gatúbela regresa. Bueno, a ver si no se suma nadie más, largamos con 37. Último minutito por si alguno está teniendo algún problema internetístico. Bueno, estamos, largamos. ¿Qué función de activación deberíamos usar en las capas intermedias de una red neuronal para clasificación multiclase? Softmax en una capa intermedia nunca. Softmax siempre capa final. ¿Sí? Relus son las que más se suelen usar, pero podrían usarse sigmoides si llegara a darse caso que funcionen bien, así que esa era la correcta. Ojo, Softmax es la respuesta que está mal. Ojo con eso, que esa es para las capas final, nunca para las capas intermedias. Bien. Muy jeje, entraron varios en esa. Seguimos. F-Gauna y Low Expectation están ahí. Muy bien. Bauti, Jay y Chumacero. Vamos. En una CNN, ¿qué función cumple la capa de pooling? Muy bien. Este es excepcional. Creo que es la primera vez que tenemos algo así. Un lujo. Un lujo. Nos vamos a emocionar. Tipo, hemos hecho preguntas muy fáciles y hemos tenido resultados totalmente peores que esto, así que felicitaciones a todos. Efectivamente, reducen la cantidad de dimensiones y por consiguiente nos reducen la cantidad de parámetros en la red. ¿Sirve para detectar imágenes en blanco y negro? Come on, tipo, alguien cliqueó mal ahí. Seguimos. No Expectation ahí estuvo veloz en esta. Esa era fácil, ¿eh? Vamos. ¿Qué capas aportan la mayoría de los parámetros en una CNN? Esto lo vimos muchas veces hoy. Esta la van a sacar.
Muy bien. Son uy, no, muy bien, no. Las capas convolucionales, no. La mayoría de los parámetros siempre están en la Fury Connected. Acuérdense, en las capas del final, que son las que tienen que ir todas con todos, ¿sí? Por eso son Fury Connected, y como son todos con todos, la cantidad de parámetros es muchísimo más grande que en las convolucionales. Bien, a ver quiénes la tienen bien. La Expectation la tiene bien Juan, Roger, BD y Facu. Están ahí. Y CAPTCHA es el escalador más alto, que subió 20 lugares, subió CAPTCHA con esta. Esta la sabía CAPTCHA. Pregunta número 4. ¿El mecanismo de dropout sirve para? Muy bien, sirve para reducir el overfitting, exactamente. A ver. Sigue Low Expectation ahí firme. Juan le pisa los talones, Roger también, BD, apareció Guido. Y 7 jugadores tienen una racha de 3. Vamos, a ver, pregunta 5, estamos por la mitad. ¿Cuántos parámetros se crean para aplicar 4 filtros de 3x3 a una imagen RGB de 64x64? Ahí tienen algo más de tiempo, Esta tienen 1 minuto. Como ninguno. Qué barbaridad el que dijo ninguno. A los 8 que dijeron 108, que ahora deben estar pataleando como locos, les digo, se olvidaron el término independiente. Ahora se están agarrando la cabeza. ¿Por qué? Tenemos 3x3, ¿no? 3x3 es 9, y por 3 también, pues como la imagen es RGB, tiene que ser de 3x3x3. Así que ahí tenemos 27, ¿sí? Y esos 27 hay que sumarle al término independiente, que es lo que siempre nos olvidamos, que nos queda 28, y ese 28 por 4 es el que nos da 112, que es la cantidad de parámetros que tiene que aprender la red si necesita 4 filtros de 3x3 para una imagen RGB. O sea, 4 filtros de 3x3x3. Tienen toda mi simpatía los que pusieron 108, los que pusieron 112, felicitaciones. Los que pusieron 9, no sé, y los que pusieron ninguno, ¿cómo van a poner ninguno? Los parámetros de algún lado tienen que salir, los valores de los filtros, los tiene que aprender. Seguimos. ¿Quién se olvidó el término independiente? A ver. No Expectation no se olvidó el término independiente, sigue ahí. Muy bien. Seguimos. ¿Cuántos parámetros se crean al agregar una capa de max pooling de 5x5 si teníamos anteriormente una capa de 4x4x12? Larguen esa calculadora, ninguno es la respuesta correcta. Las etapas de pooling no necesitan que la red aprenda ningún parámetro, ¿sí? Lo único que tiene que hacer es tomar el máximo de una región, en este caso, por ejemplo, de 5x5. Y para tomar el máximo de una región de 5x5 no hay que aprender nada. No hace falta aprender ningún coeficiente, ningún número, nada por el estilo. Muy bien, los que lo pusieron correcto. Seguimos. ¿Por qué 25 aparece tildado? ¿Por qué 25 aparece tildado? No lo sé. Uy, un error del Kahoot. Bueno, hubo 5 que se llevaron el punto por error del Kahoot. Bueno, no importa. No hubo daño ahí. Es un bonus. Pregunta 7. Si la función de activación
sin la función de activación no tiene sentido tener una red neuronal de más de una capa. Tremendo, verdadero o falso. Verdadero, porque si no tuviera esas funciones de activación, que son las no lineales, simplemente hago la cuenta y convierto todo en una sola capa, ¿sí? Es un producto de matrices. Una red neuronal de 25 capas, sin funciones de activación, es simplemente hacer el producto de matrices de esas 25 y armar una sola capa con ese resultado y chau. Entonces, esto es verdadero. Muy bien, los que lo pusieron bien. Facu M pasó al frente y Low Expectation está ahí, ¿eh? Juan B, Guido y Electronic Arts Sports está apareciendo en el marcador. Y Perceptron es el escalador más alto. Ahí viene Perceptron, buscando la convergencia. Está. Vamos a ver si le alcanzan las preguntas a Perceptron para llegar al óptimo. 8 de 10. Está con un factor de aprendizaje bajo, Perceptron. Vamos. Si tenemos como resultado anterior una capa de 48 por 48 por 64 y aplicamos max pooling de 2 por 2, ¿cómo queda la etapa siguiente? Exactamente, queda la mitad, ¿no? Porque tiene que tomar de 2 por 2, así que nos queda 24 por 24 por 64. Muy bien. Muy bien, ¿cuántas preguntas nos quedan? Creo que nos queda 1 o 2, ¿eh? A ver, ¿quiénes están ahí? Uy, cayó Facu. Fue víctima del max pooling. Low Expectation está primero. Juan, Guido y Vicky viene subiendo. No sabemos qué le pasó a Perceptron. Clasificó mal Perceptron. Esta. Anteúltima, si tenemos una imagen RGB de 32 por 32 y aplicamos una convolución de 28 filtros de 5 por 5 con Stride 1 y sin padding, ¿qué queda? 1 minuto. Tremenda la música del Kahoot, puso una música ominosa. Eso lo elegís vos. Yo no lo elegí, viene por default. Bueno, puedes cambiar. Cayeron todos. La correcta fue la que menos respuestas tuvo. Si el padding es 0, no puede quedar 32 por 32, porque sería imposible, ¿no? A medida que hacemos la convolución, nos tiene que quedar más chica la imagen. Sería imposible que de 32 por 32 quede 32 por 32 sin usar padding, ¿no? Por definición de convolución. Y la cuenta que habría que hacer es 32 menos 5, que es 27, más 1, 28. Y nos quedaría quedar 28 por 28. Y como los filtros son 28, son 28 por 28 por 28. Así que bueno, los de 32 por 32 no tuvieron en cuenta, decía padding 0. Sin padding no puede quedar igual. Es imposible. Y bueno, 3 filtros no pueden ser nunca porque son 28. Y los de 27 por 27 hicieron alguna cuentita mal. Y nos queda la última ahora. ¿Cómo está esto? Así está. Así está. No se movió. No se movió. ¿Qué pasó? Nadie lo hizo bien.
Ah, sí. Todos los que lo hicieron bien estaban por abajo. Qué gracioso. Bueno, última pregunta. Si tenemos una imagen RGB de 32 por 32 y aplicamos una convolución de 528 filtros de 5 por 5 para que quede 32 por 28, necesitamos ¿qué padding? Está bien, de la mano del anterior. Ahora sí, tiene que quedar 32 por 32 por 28. Qué momento, se puso áspero el Kahoot en las dos últimas. Wow, casi. Bueno, padding 0. Los que pusieron padding 0 no vieron la pregunta anterior. En la pregunta anterior, con padding 0, de 32 por 32, nos quedaba 28 por 28. Así que no puede quedar 32 por 32 con padding 0 porque queda 28 por 28. Tendríamos que poner padding 2 para que sea de 34 por 34, ¿no? Y ahí sí nos quedaría el resultado de 32 por 32. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Qué momento, ¿eh? Qué momento. Bueno, vamos a ver el resultado final. Tercero, Juan B. Juan B, identificate por el chat. Low Expectation, identificate por el chat. Y el ganador fue Facu. Muy bien, Juan Bautista. Felicitaciones. Estos puntos los van a poder usar en el examen por promoción.